Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, aparezco acá para otra noche de compartir ideas libertarias, ¿sí? Bueno, estos espacios aquí que por iniciativa propia se ha comenzado a dar, ¿no? Seguimos el día de hoy compartiendo el mensaje de este libro, que realmente es un libro bastante voluminoso, tiene bastante información muy importante, ¿sí? En donde habla básicamente de por qué los países fracasan, ¿no? Es como un análisis que hacen este par de economistas de la universidad, tanto de Harvard como el MIT, en donde eh, estudian diferentes economías de distintos países de todo el mundo, ¿sí? Tanto eh, de Latinoamérica, de Europa, ¿sí? Oh, ¿ves, Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas. Bueno, el día de hoy íbamos avanzando un poco con la lectura. En este de aquí, ya voy por el capítulo 8 de este libro, ¿sí? Voy bastante avanzado. Y el mensaje anterior se desarrolló en lo que es la revolución industrial, la revolución gloriosa que se dio en Inglaterra, ¿no? Y habíamos dicho que ¿por qué en Inglaterra? Bueno, acá menciona la revolución industrial empezó y tuvo mayor avance en Inglaterra debido a este tema, a que sus instituciones económicas, especialmente inclusivas, la otra vez también se habló de esto, que son instituciones que apoyan el emprendimiento, la mayor eliminación de burocracia, ¿no? Y dice, estas a su vez se apoyaban de la base fijada por las instituciones políticas inclusivas creadas por la Revolución Gloriosa, ¿no? Fue la revolución la que forjó y racionalizó los derechos, uno, de propiedad, dos, de mercados financieros libres, socavó los monopolios, ¿sí? Los aprobados por el Estado, ¿no? El Estado en ese tiempo tenía muchos monopolios que dominaban, ¿no? Eran monopolios estatales, eliminó las barreras de expansión de la industria, dio libre acceso a la industria para el desarrollo, para que empresas de tecnología sean instaladas y sean creadas en el país, ¿no? Bueno, y ya en este capítulo 8 lo que le voy a compartir son básicamente las ideas de lo que habla el capítulo 8 sobre el totalitarismo, ¿sí? Y el temor a lo que es la innovación. Muchas veces hay países en donde actualmente no se vive la tiranía, ¿sí? En donde está, por decirte, tenemos en Latinoamérica ya presidentes como en el caso de Venezuela que tienen más de 10 años, los hermanos Castro, que su ideología de poder eliminar el imperialismo que vendía. Entonces, y ya habíamos hablado que también esto fue una revolución asesina de pura sangre. Y entonces nos seguimos en esta parte en donde hay algo muy importante, ¿no? Que comienza con esto. Nuevo en nuestro territorio, obstáculo total para el desarrollo. Es el pensamiento de los presidentes totalitarios, ¿sí? Entonces, habla de la prohibición de la imprenta. Yo le voy a compartir básicamente los apuntes, las cosas que más me ha resaltado en este libro. Y en una de esas comienza con lo que es Gutenberg, cuando recién iniciaron las primeras imprentas a nivel mundial, ¿sí? Habla que Johannes Gutenberg, este inventor, desarrolló el tema de la imprenta, lo cual ayudó a que, dice aquí, esta innovación ayudó a que la educación y la alfabetización fuera mucho más fácil. ¿Sí? Los libros antes se utilizaban los escribanos que transcribían los libros a cada idioma y llevaba un tiempo a que un libro sea hecho. Sacarle copia a un libro no existía. Como cuando íbamos a la universidad y sacábamos copia o bueno, a ciertos temas. Entonces todo era a mano, pasado a mano, ¿sí? Y entonces esta innovación para los reyes en ese entonces lo vieron como una amenaza. Sí, porque decía algo muy, muy, muy loco, es que los
los reyes, digamos, todo esto empezó en Inglaterra, pero se fue regando en África, donde los sultanes, ¿sí? Y el tema, aquí hay un tema que dice que estos temas, los sultanes en Rusia impidieron tanto la inclusión de la imprenta de Gutenberg, ¿sí? En donde decían, los libros son propagadores de ideas y hacen que la población sea mucho más difícil de controlar. Por eso lo importante que mi idea acá es incentivar a que leamos sobre escritores de las ideas libertarias, ¿no? Ya que es algo que viene siendo como muy restringido en muchos países en Latinoamérica, ¿sí? La última vez buscando varios libros sobre Axel Kaiser, que es uno de los que escucho más recurrente, ¿sí? No se encuentra muy fácilmente. Sí, también tienes, bueno, aquí les voy a nombrar más adelante algunos libros de los cuales he venido leyendo, buscando, escuchando, ¿sí? Que es muy importante que comencemos a escucharlos, ¿no? Otro punto habla sobre que algunos países en Inglaterra no es que solamente no permitieron el ingreso, sino que fomentaron activamente lo que es el comercio, la industrialización y el espíritu emprendedor. Entonces, estos países en Inglaterra son los que crecieron rápidamente. En cambio, los que no crecieron rápidamente es sobre el Imperio Otomano, donde estaban los sultanes, estos que impedían que la innovación ingrese a sus países. El caso de la imprenta, el caso de la industrialización, de lo que es el área textil, ¿sí? Entonces tenemos que presidentes que prohíben total acceso a la innovación hacen que sus países tengan retrocesos, ¿no? en ser más productivos, ¿ya? Entonces habla, dice, muchos como en el Imperio Otomano, China y otros regímenes absolutistas se quedaron atrás al bloquear y al no hacer nada para fomentar la extensión de la industria. Así que vemos que los presidentes absolutistas tienen el control ilimitado por parte de una única persona. ¿Sí? El absolutismo es esto, el control ilimitado por parte de una única persona. Quiere abarcar todo, es como el Estado socialista se basa muchas veces en que quiere abarcar todo lo que compete con lo que tiene que ver con la ciudadanía, los ecuatorianos en este caso, todos los ciudadanos, el Estado quiere estar en todo, decidir qué te vas a comprar, qué vas a comer, dónde vas a vivir, qué vas a tener, ¿sí? Entonces, habla que, aunque en realidad los absolutistas gobiernan con el apoyo de una élite o un grupo reducido. Los presidentes absolutistas tienen esto, quieren tener todo el control, inclusive lo podemos ver en todos los gobiernos que existen actualmente, en donde ellos son los únicos que tienen todo como en Cuba, como en Venezuela, que te dan tarjetas de alimentación en Argentina, y bueno, varios temas donde se puede ver que existe un poco de absolutismo en ciertos presidentes en Latinoamérica. Entonces habla también que en la África subsahariana, la situación es incluso un poco peor, dice. Como comentamos anteriormente, si un Estado centralizado que proporcione el orden, imponga reglas y defienda los derechos de propiedad, no puede parecer crearse instituciones inclusivas. Es decir, tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber respeto a la propiedad, mayores derechos, ¿sí? Lo que ya veníamos hablando. Adicional habla de unas pequeñas diferencias, ¿sí? Dice, los estados, la monarquía, además de monopolizar el comercio y de no asegurar los derechos de propiedad para los emprendedores, vendían cargos
a menudo lo hacían hereditarios. Se permitían el lujo de cobrar impuestos e incluso vendían inmunidad frente a la justicia. En esta parte nos parece bastante conocido, digamos. Tenemos presidentes en donde los derechos de la propiedad son muchas veces no protegidos, digamos, por decirlo, que no tienes como esa protección de que lo que vayas, que emprendes para obtener algo, para poderte comprar tus propias cosas, ¿no? Y también vemos que vendían cargos, lo que se conoce, y os ha visto en las noticias, el tema de cierta gente en el gobierno que el 10% te cobraban para poder ingresar a tal puesto, ¿no? O eran hereditarios, ¿sí? Que el papá de tal estuvo en la política, en este puesto, ahora le toca al hijo, ¿no? Y lo peor de todo que todavía no se entiende por qué estos políticos, ¿sí?, tienen inmunidad ante la justicia y no hay una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, seamos tratados igual. La inmunidad a los políticos debe acabarse, ¿sí? También otro punto habla sobre la persistencia y fortalecimiento del absolutismo que había en España. Mientras que Inglaterra era extirpado, es decir, Inglaterra comenzó a deshacerse de todo ese absolutismo, de todo ese privilegio que tenía la monarquía. En España todavía sigue así, ¿sí? Entonces, las pequeñas diferencias importantes durante la coyuntura eran críticas. Hay un punto importante acá también, como el absolutista, el presidente absolutista, tiene temor a la innovación, a la industria, ¿sí? Él habla sobre cómo los reyes en ese entonces no reconocían, dice, un absolutista consumado, un tipo absolutista neto, no reconocía ningún límite a su poder y sobre todo deseaba preservar el status quo político, ¿sí? Su estrategia básica era oponerse al cambio de cualquier tipo. Es decir, cualquier innovación, el presidente absolutista se opone, no permite que haya nuevos participantes en la economía, ¿no? Entonces, no permite que haya nuevos participantes en la economía, ¿no? Y así viene generándose el poder total de la ciudadanía, ¿no? Entonces dice, es evidente que la eliminación de mercados, la creación de instituciones económicas extractivas, son bastantes características del absolutismo. Tú, para ver un gobierno absolutista, es el que quiere tener, como te digo, todo controlado, ¿no? Y cobrar muchos más impuestos a la ciudadanía para poder, como el Estado nunca produce nada, ¿no? Sus ingresos y aumentan el gasto público, eso es lo peor, gastan más de lo que tienen, ¿no? Entonces le quitan a la ciudadanía a través de los impuestos. Entonces, otro punto importante habla sobre la oposición que tienen los absolutistas, los presidentes autoritarios, es sobre la oposición a la industria. En ese entonces habría sobre el desarrollo ferroviario, las vías. Dice, la oposición a la industria y al ferrocarril impulsado al vapor se debía a la preocupación de que tenía, aquí está hablando sobre Francisco, que era en el caso de España, ¿no?, por la destrucción de la creatividad. Esto bastante es mencionado en este libro sobre el miedo que los presidentes autoritarios, los tiranos,
tienen miedo a que la creatividad, la innovación, dice, destruir la creatividad, destrucción de la creatividad, que acompañaba al desarrollo de una economía moderna. Entonces habla de que sus prioridades, ¿qué tal Steven? ¿Cómo vas, Carlos? Sus prioridades eran garantizadas a la estabilidad de las instituciones extractivas que gobernaban y protegían las ventajas de las élites tradicionales. Entonces, con este libro lo que uno es conociendo cómo los países fracasados, caso Cuba, caso Venezuela, que tienen socialismo instalado, ¿no? Y chuzo, y ver cómo destruyen estos sistemas. Están sumamente comprobados que son sistemas destructivos para la población, la ciudadanía, ¿sí? Y acá también hay algo importante que menciona, que dice que igual en el caso que tuvimos con Francisco Francisco I en España y Nicolás, tenían la destrucción creativa desencadenada por una economía industrial. Lo mismo pasó en Rusia, ¿no? Que aquí habla sobre cuando hubo el tema en Rusia, en donde se prohibió varias exposiciones industriales, es decir, que no querían que la industria sea instalada en Rusia, que previamente se había realizado periódicamente para mostrarte que nuevas tecnologías, facilitar la adopción de dichas tecnologías para aumentar lo que es la producción, ¿no? Así que los gobiernos autoritarios prohíben totalmente el desarrollo de la industria, por lo que quieren mantener el poder, y lo único que van es... Javier Larco también está aquí. ¿Qué fue, Javier? ¿Cómo vas? Entonces les recomiendo bastante comenzar a leer este libro, es sumamente importante, porque fracasan los países. La verdad que es un libro bastante hermoso, tiene mucho que enseñarnos, ¿sí? Sobre políticas extractivas, políticas inclusivas, ¿sí? Que son las políticas inclusivas las que hacen que los países sean prósperos, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí hasta esta parte. Y bueno, es muy importante en este tiempo que se está viendo estos videos de lo que es migración que están teniendo los venezolanos, ecuatorianos, inclusive hay bastante gente que está yendo por esa selva de Darién, ¿no? Es importante que se acabe la tiranía en Venezuela, ¿sí? Esa tiranía que ya viene desde Chávez, más de 20 años. Lo único que ha hecho es empobrecer mucho a ese país. Tenemos el ejemplo de Cuba, como los hermanos Castro, que son, la verdad, tienen un historial de asesinos. Y lo peor de todo es que hay allá en Roma un tipo que avala todo esto, ¿no? Es muy lamentable, ¿sí? Y habla aquí, hay una parte aquí en la Biblia, en Proverbios 28, del 15 al 16, dice que el tirano es como un león rugiente, un oso hambriento. Eso es el mal gobernante sobre su pueblo, ¿sí? La verdad que estos tiranos que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Que lo único que hacen es destrozar. Imagínate un león hambriento o un oso hambriento, ¿no? Te destrozan hasta acabarte de todos, ¿sí? La dictadura en Nicaragua también, ¿sí? Entonces dice el gobernante fatuo, ¿sí? Que fatuo es un gobernante necio, un gobernante tonto, un gobernante arrogante. Lo único que hace es aumentar la extorsión. El que odia la avaricia prolonga sus días, ¿sí? Por eso este es un llamado a que los ecuatorianos, ¿sí? Veamos el ejemplo que tenemos en estos países de tiranía, de absolutismo,
que no votemos por ese socialismo que se quiere volver a impregnar en el Ecuador, ¿sí? Que despertemos, que el socialismo no te lleva a ninguna parte. Lo único que sí te lleva es a empobrecer a la ciudadanía. El socialismo está más que demostrado que es un fracaso, ¿sí? Y que nuestros vecinos, hermanos venezolanos despierten, se unan y, como lo hicieron con Saddam Hussein, cortarle la cabeza al tirano, ¿sí? Y lo mismo en Nicaragua, lo mismo en Cuba, que se acaben estas tiranías, ¿sí? Que no avalemos más a estas tiranías en Latinoamérica. Este es un llamado, la palabra misma de Dios lo dice, ¿sí? Estos gobernantes, lo voy a leer de nuevo, dice: un león rugiente, un oso hambriento, eso es el mal gobernante sobre su pueblo. Un gobernante fatuo, que es un necio, un tonto, un arrogante, aumenta la extorsión. Así que el que odia la avaricia prolongará sus días. Escuchemos esto. La palabra siempre de Dios es clara, ¿no? No vales a un ladrón, un tirano, un asesino, ¿sí? Como son estos países sociales donde el socialismo lo único que trae es muerte, miseria, porque son como el diablo, el socialismo es el diablo, ¿sí? Y en su palabra Dios también te dice que el diablo lo único que viene es a matar, a robar y a destruir. Y a eso viene el socialismo, a matar, porque va a matar a todos el que esté en contra, a robar, te deja todo, te roba todo, y a destruir los países, ¿sí? Por eso, para terminar ya estas noches libertarias, ¿sí? Porque tenemos fe de que Ecuador le va a decir este 15 de octubre no al socialismo, ¿sí? No rotundo, muerte al socialismo, ¿sí? Eliminado, extirpado de Ecuador. Así que les voy a leer el credo libertario, un credo que de todo ya este tiempo que venimos estudiando con los libertarios, los principios que tenemos que tener como ecuatorianos, ¿sí? Es acoger los principios de los estadounidenses que tanto amamos a Norteamérica, ¿sí? Un país libre, un país donde tú puedes ir, un país lleno de oportunidades, que inclusive una vez yo me acuerdo, ¿sí? que en Latinoamérica, si tú tienes o haces dinero, eres mal visto porque puedes decir, uy, ¿cómo lo sustentas ante la ley? No. En cambio, en Estados Unidos, si no haces dinero y has estado ya cierto tiempo, eres mal visto porque no eres productivo en una nación donde tienes que ser productivo, ¿sí? Así que en Estados Unidos se vive la libertad, ¿sí? Y realmente yo que estuve un tiempo en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de ir por Work and Travel, un programa que antes era de 6 meses, actualmente creo que es un mes nada más, pude conocer un poco de la cultura americana, de la cultura estadounidense, en donde realmente valoras el trabajo, ¿sí? Vives en libertad. En la ciudad de Pensacola, en donde estuve, en Florida, es una ciudad bastante limpia, ¿sí? Y realmente el estadounidense tiene la cultura de trabajo, ¿sí? Como así también decía el pastor, el apóstol Pablo, ¿no? Que el que no trabaje no coma, ¿no? En su palabra. Entonces, les voy a compartir el credo de los libertarios, el credo creado por nosotros acá. Es que creemos en Dios, creemos en Yeshua, ¿sí? Como primero, como único Dios. Creo en la libertad, creo en el derecho a la vida, creo en el respeto a la propiedad privada, ¿sí? Como propiedad privada, como tu persona, primerito, ¿sí? Creo en la igualdad ante la ley, creo en el libre emprendimiento y la libre empresa, creo en la democracia liberal, creo en la creación de riqueza a través de las ideas, creo en el descubrimiento de la verdad, creo en la reducción del Estado. Creo que el Estado no genera riqueza. El Estado no genera riqueza. Creo que expropiar es robar.
Creo que la educación es un bien económico. La educación es un bien económico. Creo que los países serios no desechan su constitución, sino que la reforman. Creo en el derecho a la búsqueda de la propia felicidad del individuo. Así que el individuo se pueda desarrollar a su plenitud. Creo en la libertad de expresión. Así que, como libertario, rechazamos totalmente, rechazo al colectivismo estatal, rechazo al intervencionismo, rechazo a los monopolios, rechazo a la desigualdad ante la ley, rechazo a la redistribución de riquezas, rechazo a la dedocracia o meritocracia, rechazo a la justicia social, que es una mentira y es un robo. No existe, la justicia social es un invento socialista. Rechazo al dogma de la filosofía social, rechazo a mayor Estado en la economía. El Estado tiene que ser reducido y no aumentar el gasto público. Escúchalo, socialista, no aumentes el gasto público. Rechazo a la expropiación, rechazo a la prohibición de la libertad de expresión, como lo hizo el fugitivo, ¿no? Así que, amigos, bueno, les voy a mencionar los nombres de los autores de los libros de las ideas libertarias, que es importante que los busquen, que compartan estas ideas, ¿sí? Comencemos a desarrollar, a despertar las ideas libertarias aquí en Ecuador, porque necesitamos mucho dejar atrás el socialismo, quitarse esa venda de los ojos de que el Estado tiene que arreglarte todo y que el socialismo es lo mejor. Socialismo del siglo XXI que representa el partido RC5 es una miseria. El socialismo te trae miseria, ¿sí? Así que despertemos y comencemos a leer más de Milton Friedman, leer más de Adam Smith, leer de Friedrich Hayek, leer de Frédéric Bastiat, leer de Ludwig von Mises, leer de Alberto Manega Lynch, leer de Axel Kaiser, de Gloria Álvarez y del presidencial Javier Milei, que tiene varios libros. Hay uno muy bueno, que es El Camino del Libertario. Así que, amigos, gracias por estar acá, gracias por estar del otro lado y compartamos más ideas libertarias que Ecuador necesita despertar y decirle no al socialismo en el país. Gracias, que Dios te bendiga mucho. Chao, chao.